Yo soy el futuro. Y quiero una ciudad bonita, con parques, zonas verdes y un río limpio. También quiero un buen colegio y una mejor universidad. Y cuando sea mayor, un trabajo digno. Quiero calles llenas de gente, tiendas y comercios. En resumen, quiero un Torrelavega con futuro. Es el momento de resolver nuestros problemas, de contar con vuestro apoyo, de que otras administraciones también se fijen y se comprometan con Torrelavega. Torrelavega es nuestra meta. Vota a Torrelavega sí. Esconden sus habilidades bajo una capa de humildad. En pequeños gestos, temblores medidos. Solo utilizan un 2% de su fuerza por cuestiones de modestia. Se llaman cocineros. Bien, seguimos con las entrevistas, seguimos conociendo a los diferentes candidatos y seguimos conociendo su programa, sus ideas, sus inquietudes para su ciudad, en este caso para Torrelavega. Con nosotros tenemos a Blanca Rosa Gómez Morante, de Torrelavega sí. Se presenta otra vez a las elecciones con muchísimas ideas y con muchísimas ganas de hacer cosas. Blanca, muy buenas. Hola. ¿Qué tal estás? Bien, con esas ganas que tú comentas. Claro, claro. Con esas ganas, con ideas, con entusiasmo, con compromiso. Yo creo que son esas pilas que necesitas tener, ¿no? Oye, una veterana del Vietnam, como que tienes muchas horas de vuelo, mucha experiencia, que eso no cabe duda que es muy bueno. Háblanos un poco estos últimos 4 años, esta última legislatura, ¿cómo la has visto? Pues mira, ha sido una legislatura en lo político difícil para el Grupo Municipal de Torrelavega sí, porque empezamos sufriendo un veto por parte de uno de los grupos del equipo de gobierno, que vetó cualquier acuerdo con Torrelavega sí, y que un grupo radical y minoritario de la corporación planteaba también, por los componentes de la candidatura, un cordón sanitario. Pero nosotros, después de sufrir esa situación y de padecerla durante tiempo, pensamos que nuestro objetivo, nuestro interés, nuestra prioridad era Torrelavega y por lo tanto hemos ejercido desde la oposición, una oposición sensata, dialogante y apoyando siempre aquellas medidas que unas veces presentaba el equipo de gobierno y otras veces podían ser propuestas del Partido Popular que nos parecían interesantes, adecuadas, que coincidíamos con ellas, que veíamos que eran un desarrollo positivo para la ciudad y hemos hecho de esa situación y de esa supervivencia pues una estrategia de trabajo. Hemos finalizado una legislatura que nos hubiera gustado que hubiera sido diferente para Torrelavega, porque no entendemos cómo podemos estar orgullosos de tener 17 millones de euros en los bancos y no haberlos invertido en los proyectos previstos desde el año 2016, por ejemplo, y nos hubiera gustado que a la ciudad, tanto el gobierno de la comunidad como el gobierno del Estado, le hubiera apoyado más y mejor. La ciudad tiene casi un 20% de tasa de desempleo, más del 24% de la población de Torrelavega tiene más de 65 años y es una ciudad que aquel modelo de la industria química madura ha caído de forma considerable y necesitamos buscar nuevas definiciones y buscar nuevos desarrollos y nuevas iniciativas. Desde una formación política como la vuestra, más independiente quizás, sin tantas ataduras, quizás sea mejor o más cómoda el buscar el diálogo entre los diferentes partidos políticos, en diferentes ideologías. No estáis obligados a un golpe de teléfono que os digan. Pues sí, efectivamente, nosotros no dependemos de nadie, no dependemos más que de nuestro comité ejecutivo, del consejo asesor del partido, que le forman gente, ciudadanos de Torrelavega, vinculados a distintos sectores y estamentos de la ciudad, que ponen en valor Torrelavega y no dependemos de ninguna llamada de un órgano regional, de ningún partido a nivel nacional y por lo tanto sí es verdad que eso hace que objetivamente
Torrelavega sí nazca como un partido local en el que sí que hemos dicho siempre que era muy necesario que una parte del trabajo que se hacía tuviera un reflejo tanto en el Parlamento autonómico como en el Parlamento nacional, ¿no? Pero nos ha dado mucha autonomía, nos ha dado independencia y además yo creo que nos ha dado también esa imagen de ser un partido dialogante, cercano, que teníamos una centralidad en muchos aspectos y que convergían muchas de las propuestas que se estaban planteando y hemos hecho pues, de aquel trabajo de oposición y una oposición donde se nos quería identificar solo y exclusivamente como oposición, hemos hecho virtud, porque la oposición para decir que no es muy fácil, pero no se puede ser egoísta y de la oposición tienes que pensar también cuál puede ser la aportación que se hace, tienes que explicarle a la ciudadanía qué apoyas, qué votas, qué decides, qué es lo que aportas. Industrialmente, Torrelavega, en su municipio, ¿ha parado un poco la sangría de cierre de empresas? Esperemos que sí, porque también es cierto que la gran industria que conocimos en Torrelavega, de grandes superficies de cientos de miles de metros cuadrados y que tenían miles de trabajadores, ya hace muchos años que no la conocemos. Quedan empresas importantes, empresas que además tienen también un carácter internacional por la expansión y el desarrollo que lleva, pero que tienen ahora mismo una limitación en el crecimiento de ese empleo. Pero yo creo que la ciudad conserva en su estructura y en el desarrollo de la historia, conserva un acercamiento a la industria. Nosotros nos gusta decir que somos una ciudad amiga de la industria y por lo tanto sí pensamos que hay una de ellas que tiene que ver con ese desarrollo, pero que tenemos que explorar otras porque de la forma que se asentaban las grandes empresas, con esas inversiones y demás, todos los datos y los cambios que se vienen produciendo en las 2 últimas décadas nos dicen que ya no va a ser así y por lo tanto tenemos la necesidad también de consolidar que esos suelos productivos se doten. Nosotros vamos a dos nuevas propuestas que se consoliden, ¿eh? No con ello quiero decir que no se hayan explorado nada. Una de ellas es una industria blanca que tiene que ver con el desarrollo de las titulaciones en el campus que la Universidad de Cantabria tiene en Torrelavega. Algún servicio y algún recurso también tiene que tener una generación de un proyecto importante y sólido, y otra que tiene que ver con la industria de la cultura. El ocio y la cultura son dinamizadores activos económicos importantes y en Torrelavega, desde las salas expositivas a la programación del teatro, la recuperación de la lechera, poner en valor ese patrimonio industrial que tenemos y a la dinamización que apoye a las pymes vinculadas, los autónomos al comercio y a la hostelería, tiene que ser un referente importante. Siempre hablamos de esa industria que ocupa un 14% de la población activa, pero es que los servicios en Torrelavega son el 70% de la población activa, por lo tanto sí que tenemos que empezar a dar un vuelco a ello y entender la importancia que tiene y también ir dirigiendo buena parte de las medidas, de los recursos, de los proyectos, de los apoyos de la Administración en ese sentido. Yo suelo poner 2 ejemplos de ciudades, una es Bilbao, yo me acuerdo de esa Bilbao de los años 70, inicio de cuando yo lo conocí. El cambio que ha experimentado es espectacular. Sí. Bilbao, si en los años 70 alguien se le hubiera ocurrido decir vamos a conseguir un Bilbao turístico, nadie se lo hubiera querido, se hubieran echado unas carcajadas. En cambio ahora es una zona donde mucha gente va a pasar el fin de semana, mucha gente va de visita, culturalmente, turísticamente, etcétera, etcétera. Y otra es Málaga. Málaga en el asunto cultural es espectacular, aparte del turismo, sí, pero la cultura está tirando muchísimo, está enriqueciendo, está ayudando a los comercios. Yo que soy un gran defensor e intento mentalizar a los políticos de lo esencial del comercio, que cumplen además una labor social, no solamente económica, y que es muy importante de que estén ahí en las calles, que dé ambiente, que esas calles no se encuentren vacías. Tristes. Los comercios rematan además los edificios, tienen una imagen que dan luz, dinamismo, con una oferta que es muy diferente, ese pequeño comercio que todavía yo creo que tenemos que seguir mimando. Yo, Málaga, he seguido mucho ese proceso del desarrollo de la apuesta que hizo la Corporación de Málaga y durante los últimos años su alcalde, y sabes que en ello ha tenido mucho que ver Fernando Francés, que ha sido conseguir, yo creo que una red
de museos que son una referencia importantísima a nivel internacional y que le ha puesto a Málaga a un nivel en el que no tiene nada que ver solamente con la costa y con el sol, sino que efectivamente atrae una población muy concreta. Nosotros, en una escala diferente, porque somos una comunidad pequeña y estamos en Torrelavega, pero nuestra posición geográfica nos ayuda y creemos que Torrelavega tiene que dar ese salto. Y hay un producto con una calidad extraordinaria que es el hojaldre, y creemos que hay que trabajar con el sector de la hostelería para que un día a la semana el hojaldre penetre e inunde todo aquello que la hostelería haga, porque sí que somos conscientes, como decías, de los cambios que se tienen que producir. Es verdad que en muchas ocasiones nos hemos fijado en ese Bilbao. ¿Quién iba a pensar hace años que todas aquellas chimeneas, que los talleres, que los altos hornos, era un choque frontal? Porque invadía el río, invadía absolutamente todos los espacios. Y yo creo que hicieron un esfuerzo, pero yo creo que dieron una muestra del salto que tenemos que empezar a dar políticamente. ¿Qué situación nos encontramos y cuáles son las variables y cuáles son las posibilidades que tenemos? Y hay que empezar a acordar desde los partidos para los ciudadanos. Los partidos tienen que empezar a pensar que debemos de ser permeables en aquellas medidas que se adoptan, que no solamente es la definición de nuestro programa electoral lo que tenemos que conseguir, sino que lo que tenemos que alcanzar efectivamente es superar esas barreras, superar esos temores, superar esos momentos y empezar a crecer. Yo creo que además una ciudad, Torrelavega es una ciudad con muchísima vida a lo largo de su historia, y yo creo que Torrelavega tiene que recuperar la reivindicación. El nivel reivindicativo tiene que salir desde Torrelavega. No podemos esperar que un gobierno, del color político que sea, de la comunidad autónoma o del Estado, cuando vea los datos reales de una ciudad, sea el que llame y nos diga qué queréis que hagamos por vosotros. Nosotros somos los que tenemos que llevar esa foto, esa imagen. Torrelavega tiene todos los mimbres para ser la capital comarcal del Besaya, pero tenemos que tomárnoslo en serio y tenemos que apostar porque la ley de comarcas, que está aprobada desde finales de los años 90, se desarrolle en esta región y la desarrollemos en la medida en la que también solidariamente aquellos ayuntamientos pertenecientes a ello lo consideremos. Y bueno, yo creo que esas son básicamente aquellas líneas en las que todavía creemos que tenemos razón de ser y que tiene que ser también escuchado por los ciudadanos hasta el punto en el que con su apoyo podamos ser pues determinantes en las decisiones que se adopten y en no ser conformistas, en no quedarnos callados y, como te comentaba, pues finalizar una legislatura con 17 millones de euros en el banco cuando hay tantas inversiones, tantos proyectos que se habían decidido en presupuestos que tenían que desarrollarse, pues no tiene que ser un motivo de satisfacción, sino que tiene que ser un motivo de preocupación, cómo explicar ahora a quien gobierna que este es el resultado de una legislatura, ¿no? 4 años pasan muy rápido, pero 4 años en los que ese dinero en una ciudad como Torrelavega se hubiera visto. Además, patrimonio, uno de los mayores patrimonios que tiene Torrelavega son los propios vecinos, ¿no? del municipio, luchadores, emprendedores, sí, con gana, gente sencilla que atiende de maravilla. Los comercios de Torrelavega siempre han sido de los mejores. De calidad. Y es verdad que el comercio de Torrelavega no es diferente del que está ocurriendo en otras zonas, en ciudades medias como Torrelavega ha pasado también. Tiene que luchar con el comercio online, con las medianas y grandes superficies, pero esa atención directa a esa calidad, ese producto de actualidad y demás que se tiene, le tienes aquí. Entonces hay que hacer de Torrelavega un centro comercial abierto, pero para eso la gente tiene que venir de la comarca, tiene que venir de la región y tiene que venir de fuera, porque después hay gente que va a venir y va a visitar Cabezón, va a ir a Cabárceno, va a visitar Liébana, pero puede llegar a Torrelavega. Hay que llegar y tenemos que tener la ordenación de aparcamientos en superficie. Hay gente que tiene miedo a nombrar la ola. Bueno, pues denominémosla como que sea en Torrelavega, pero ordenación de aparcamientos en superficie, aparcamientos disuasorios, aparcamientos en altura, porque después queremos una red de transporte público que sea cómodo y que nos acerque al resto de la ciudad. La ciudad, tenemos que trabajar con la Administración del Estado para una nueva señalítica desde distintos puntos de la autovía en las 4 entradas que la ciudad tiene, y después hay que hacer una señalítica dentro de la ciudad,
que diferencie y que marque y que nos dirija hacia edificios singulares, de interés, zonas deportivas, zonas comerciales, las zonas peatonales, las zonas de aparcamiento, de forma que ese flujo, que es el que permite ver toda esa riqueza y que te permita descubrir también algunos rincones que pueden ser atractivos, pues haga también que sea un espacio mucho más cómodo y que lo que hablemos de movilidad, para ir olvidando el coche, que le podamos dejar aparcado y que disfrutemos, pues sea una realidad. Muy bien, Blanca Rosa Gómez Morante, candidata de Torrelavega sí a la alcaldía de Torrelavega. Pues nada, mucha suerte. Gracias. A luchar y ya hablaremos después de las elecciones. Ya hablaremos. Venga, Hasta pronto, un abrazo. Suerte.